Buen día. Estamos en esta sección, estos videos que hacemos para comprender mejor la cadena agroalimentaria, su funcionamiento. Estamos con Pablo Vaquero, que tiene muchísima experiencia en el desarrollo de las empresas del eslabón de investigación y desarrollo. Así que, buen día, Pablo. ¿Qué te parece? ¿Cómo funciona el eslabón? ¿Cómo funcionan las empresas que forman este eslabón y qué función brindan al todo el sistema agroalimentario? Buenos días, gracias por la invitación. Primeramente me parece que es importante que entendamos que todo lo que es los eslabones de la cadena agroindustrial tienen muchísima importancia cada uno de ellos. Yo en particular tengo el privilegio de estar en uno de los primeros eslabones, que es la semilla, en lo que hace al cultivo del algodón. La semilla, uno podría decir, bueno, es casi un commodity, podemos decir, porque no tiene valor. Sin embargo, hay mucha investigación incorporada, tanto desde el punto de vista del germoplasma como de las mejoras a través de ingeniería genética, que han hecho del cultivo de algodón un cultivo con muchísimo valor agregado en la propia semilla, que es digamos, el primer punto de un eslabón muy largo que pensemos que empieza con todo el proceso de investigación, la producción de la semilla para el productor. Esa semilla hay que acondicionarla para que llegue al productor de la forma que el productor la necesita para poder sembrarla. Ya van a tener más información sobre esto para leer y entrar más en el punto. El proceso productivo en el campo del productor. Luego, cuando se cosecha, ustedes piensen que lo que tenemos es fibra de algodón con semilla adentro mezclada, con lo cual hay que separar la semilla de la fibra. Esa fibra es la que finalmente, de acuerdo a la calidad, va a ir a la industria hilandera, a la textil, y eso va a dar en definitiva una prenda que, si queremos ir mucho más allá, hablamos de moda, con lo cual partimos de una semilla y terminamos en la moda, y imagínense ustedes el valor agregado que hay en toda esa cadena. Con lo cual, esa fibra, esa prenda y la moda que acompaña, digamos, a esa prenda, parte todo de la investigación de una semilla que me va a dar una cierta calidad de fibra. Bueno, nosotros estamos en ese pequeño primer eslabón que lo que hace es dar el puntapié inicial para lograr al final llegar a una tienda con una prenda determinada. Una cadena de muchísimo valor, y en Argentina en particular, con muchísimo valor agregado, porque no solamente tiene la particularidad de todo lo que es la cadena tan larga, sino que todo se hace en Argentina. O sea, producimos la semilla en Argentina, investigamos en Argentina, después me voy a referir un poquito más al tema ese. Las industrias hilanderas están en Argentina, con lo cual casi un 70% de la producción argentina se consume en Argentina y termina en una prenda. Obviamente hay un montón de desafíos en esa cadena, la informalidad, el negro, como ustedes hablan de la salada, para ponerlo como ejemplo. Bueno, la salada, esa prenda de algodón que se vende con una marca no autorizada o en forma ilegal, bueno, parte de un sistema ilegal. Bueno, entonces esa formalidad es lo que hay que trabajar para lograr, digamos, equilibrar el sistema. Pero desde el punto de vista de valor agregado, piensen ustedes que esto significa generación de mano de obra en origen. Y para las provincias, en el caso específico del algodón, las provincias del Chaco, del noreste argentino, me refiero a Norte de Santa Fe, Santiago del Estero y Chaco, es muy importante para los gobiernos de esas provincias porque genera mucha mano de obra. No por la cosecha. Si ustedes han visto películas o han leído algo, hace 30 años la cosecha de algodón se hacía a mano. Hoy se hace todo, digamos, tecnificado, con cosechadoras de muchísima tecnología. Estamos hablando de cosechadoras de entre 600 y $1.000.000, con lo cual imagínense ustedes la inversión que hay en la cosecha nomás del algodón, sin contar todo el proceso después de textil, que también incluye maquinaria de muchísima tecnología y muchísimo valor. Bueno, todo esto genera trabajo, y la generación de trabajo es uno de los desafíos más importantes que tiene la Argentina para poder sobrevivir. Cómo agregar valor a través de la posibilidad de la gente de poder tener un trabajo. Pablo, entonces, podemos pensar que un rol importante de este eslabón, de las empresas que forman este eslabón, es
aportar a la industrialización del producto, que la cosecha, la siembra, la cosecha, todas las operaciones, inclusive etapas posteriores de la industria, transiten de una forma más eficiente, desde la genética misma. Esto es lo que un rol importante de este labor, ¿no? Totalmente. Me parece muy importante para todos que entendamos, tenemos que deshacernos del concepto de agro y de industria como cosas separadas. Hoy están totalmente integrados. En el caso del algodón es todavía más interesante porque siempre que hablamos de agro, hablamos de producción de alimentos. Cuando se habla del agro a nivel global, se habla de producción de alimentos y de fibras. Bueno, este es el caso de la fibra en particular, la fibra natural, la fibra de algodón, que hoy toma mucho más relevancia, si bien durante los últimos 50 años ha habido un crecimiento, hasta diría desmesurado, de las fibras sintéticas. La realidad es que el mundo está volviendo a la utilización de las fibras naturales, y la fibra de algodón es una de las principales elecciones por parte, digamos, de los consumidores, con lo cual toma muchísima relevancia. Y cuando digo que entendamos la agroindustria como un todo, cuando nosotros vemos una empresa textil, esa empresa textil, si nosotros la sacamos del mapa, digamos, de la agroindustria, no sobrevive. O sea, y por otro lado, el agro, o la producción de fibra, sin la industria que le agrega valor, tampoco sobrevive. Con lo cual, son todos parte de una misma cadena, y lo que hay que procurar es que esa cadena trabaje unida, entendiendo cuál es el ganar-ganar o el win-win de cada uno, para poder, digamos, tener un crecimiento armónico, que muchas veces no se logra. Obviamente las cadenas sufren, digamos, desbalances continuos, producto de la macroeconomía, de intereses particulares, de oportunidades, pero me parece que lo que hay que buscar es que las cadenas tengan su entendimiento en una mesa que les permita, digamos, entender por qué es importante la semilla y por qué es importante la moda de la otra punta. Porque si logramos entender eso, el productor va a saber qué es lo que tiene que sembrar, y el hilandero va a saber qué es lo que le tiene que pedir al productor. Esta desconexión hoy existe. O sea, el hilandero no sabe bien qué es lo que le tiene que pedir al productor, y el productor no entiende al hilandero para saber qué es lo que le tiene que dar. Esta falta de comunicación me parece que es lo que hay que trabajar, que de hecho lo estamos haciendo, estamos procurando que se hablen dentro de la cadena, justamente para buscar este ganar-ganar que le permita a los dos potenciar lo que están haciendo. Qué extraño, se me ocurren un montón de cadenas que pasa lo mismo en la Argentina. En general pasa en todas, exactamente. Pero lo bueno es que en los últimos te diría, 20 años, ha empezado a moverse el concepto de cadena. Yo participé en su momento de la fundación de Maizar, la cadena de maíz, que pasaba lo mismo, digamos. Todas las cadenas tienen su problemática, pero cuando se empiezan a hablar, se llegan a resultados mucho mejores para todos los eslabones, porque eso es lo que hay que procurar. Cómo mejorar la rentabilidad de cada uno de los eslabones, que en definitiva lo que permite es una cadena más fuerte, que tenga, digamos, una presencia más fuerte y ordenada en el país, que permita generar riqueza, porque de eso se trata. No se puede repartir lo que no se crea. Y para poder repartir hay que crear riqueza. Y para crear riqueza hay que trabajar en conjunto. No puede ser uno en detrimento del otro. Tiene que ser, digamos, balanceado. Parece utópico, pero la solución va por ahí. Sí, a los que va bien hacen eso. Pero entonces, está claro cuál es el rol para generar valor sistémico en la cadena, para que se aplique en toda la cadena. ¿Qué dificultades tienen estas empresas, sobre todo las que trabajan con genética en el área agrícola, incluyendo el algodón entre ellos, para generar valor? Bien, voy a hablar en particular del algodón porque es la que me toca, pero podríamos posiblemente replicar en muchísimas. En el caso específico nuestro, nosotros somos una empresa que lo que hace es producir y desarrollar semillas de algodón para darle al productor la posibilidad de tener un cultivo que le permita, digamos, lograr una fibra de calidad para poder entregar en la industria. Para esto lo que hacemos es utilizar variedades que desarrollamos junto con, por ejemplo, en el caso nuestro, con el INTA. El INTA tiene, digamos, un centro de investigación en el noreste,
que es la Estación Experimental Inter Peña, que desarrolla variedades de algodón. Nosotros, hay otras también estaciones experimentales con las cuales también trabajamos, que también hacen lo mismo, pero voy a focalizarme en esta en particular porque podemos mostrar algunos resultados. Desde que empezamos a trabajar, hemos estado a través de una colaboración público-privada, esto es un convenio entre una empresa privada como la nuestra, que es una pyme, con el INTA, que es la estación experimental, para el desarrollo de variedades adaptadas a las condiciones agroecológicas del productor que le permitan mejorar su rentabilidad. Hemos lanzado el año pasado 3 variedades nuevas, vamos a lanzar posiblemente con el INTA más variedades en el futuro. ¿Y la idea cuál es? La idea es, a través de esta investigación, lograr mayor rentabilidad. Ahora, pensemos un poquito y salgamos un poquito de Argentina y pensemos qué pasa en nuestro vecino Brasil. Hoy Brasil no tiene una empresa sola investigando y desarrollando semillas como es el caso nuestro en Argentina, sino que hay más de 30 empresas. Hay 200 variedades de algodón, en Argentina hay 7 variedades. Hay 20 eventos biotecnológicos, estas son mejoras a través de eventos patentados, incorporados en la semilla, que le permiten mejorar su productividad y rentabilidad. En Argentina hay 2. ¿Cómo compara esto en la realidad? Bueno, hoy Brasil tiene 1.200.000 hectáreas de algodón, principalmente en Mato Grosso y Bahía. En Argentina tenemos 450.000 hectáreas. Hasta ahí uno puede decir, bueno, es diferencia de hectárea nada más. La productividad por hectárea, en Argentina, digamos, tenemos una producción de fibra para que tengan una idea, de 600 kilos de fibra terminada por hectárea, o sea, fibra limpia, sin semilla. En Brasil, ese valor está en 1.500 kilogramos por hectárea promedio de fibra. Esta diferencia en la productividad por hectárea, que es el valor agregado por hectárea, digamos, que brinda la semilla, bueno, tiene un montón de condicionantes. El primero es la semilla, que es el más importante porque es donde está el potencial guardado de lo que me puede dar ese lote. Pero después está el manejo, la inversión, digamos, en tecnología de maquinaria para el control de malezas, la cosecha misma que se hace en forma mucho más profesional, el desmotado, que es la separación de la semilla de la fibra para que esa fibra tenga la calidad. Bueno, todo ese proceso productivo es la gran oportunidad que nosotros tenemos como Argentina para desarrollar. Brasil comenzó este proceso hace unos 15 años, estaba en peores condiciones de Argentina en ese momento, hoy está en esto que les digo, 3 veces más productividad por hectárea, y Argentina está empezando a recorrer ese camino despacito, con la introducción de nuevas variedades, pero ¿qué nos falta? Nos falta que otras empresas, aparte de Gensus, vengan a competir y vengan a lanzar sus variedades, que las empresas biotecnológicas lancen sus tecnologías en el algodón, cosa que hoy no ocurre y estamos trabajando con tecnologías muy viejas. Perfecto. Vos sabés que porque cursaste el programa de agronegocio de la UBA, sos especialista en agronegocios y alimentos, y mis alumnos tienen que hacer un diagrama de la cadena indicando el valor generado en cada eslabón y el producto generado en este eslabón. Históricamente, el área de semillas en los 2 estadios, insumos estratégicos y investigación y desarrollo, les fue difícil investigar y conseguir datos sobre esto. ¿Qué sugerencia le podés dar? Si tienen que hacer una inferencia, si tienen que inferir esos datos, determinarlos, ¿cómo te parece que pueden hacerlo como para poder tener una unidad de análisis para la cadena? En general, digamos, lo bueno de las principales cadenas agroindustriales en Argentina es que la información existe, digamos, se puede llegar fácil. Obviamente lo primero que hay que hacer es tener una claridad meridiana en cuanto a qué cadena, cuál es el primer eslabón de la cadena y cuál es el último eslabón de esa cadena. O sea, primero hay que dibujar la cadena para poder entender dónde empieza y dónde termina. Muchas veces no entendemos bien dónde empieza y tampoco entendemos dónde termina. Por ejemplo, en el caso de algodón muchas veces se habla de la producción en el campo y se habla de la industria textil. Y vos fíjate que yo cuando hablo de la cadena de algodón, hablo de la investigación en semilla y de la moda. Vos fíjate cómo extiendo esa cadena, cómo la amplío y cómo genero valor. Bueno, y después información. En particular a tus alumnos les voy a pasar un trabajo que
que hice con un socio hace un par de años para Argenbio, que es una organización argentina que investiga en temas de biotecnología, y nos pidieron un trabajo sobre el tema de algodón en particular, donde está explicada bien la cadena y todo lo que significa, como para que puedan entender un poquito más de qué se trata. Pero me parece que pasa mucho por ahí. Las cadenas no son difíciles de entender. Lo que hay que hacerse la idea primero es dónde empieza y dónde termina. Que ahí muchas veces es donde nos equivocamos. O las hacemos muy chicas y nos perdemos muchísimo del valor agregado que generan hacia un costado y hacia el otro, ¿no? Ok. Pablo, te agradezco mucho. Va a ser de utilidad para esta investigación incipiente que van a hacer, inicial en la carrera, pero que les formatea el camino que van a llevar adelante. Muchas gracias y ojalá te veamos otras veces por acá por la Universidad de Belgrano. Cuando quieran, y desde ya, como te decía, podés compartir mis datos con los alumnos para cualquier consulta que quieran hacer. Encantado. Ok, gracias.